Rafael Leónidas Trujillo Molina gobernó la República Dominicana entre agosto de 1930 y mayo de 1961. Durante su dictadura, que se caracterizó por el poder absoluto de él y sus familiares sobre el país, hubo un importante proceso de industrialización, pero a costa de la explotación extrema de la fuerza de trabajo y de la más terrible represión, humillación y sometimiento del pueblo. Trujillo tomó el poder mediante el fraude y el asesinato, y lo mantuvo de la misma manera, apoyado por los militares, muchos intelectuales, el Partido Dominicano, la cúpula de la Iglesia Católica, la prensa y el gobierno de los Estados Unidos. Rafael Trujillo nació el 24 de octubre de 1891, en la ciudad de San Cristóbal, en el seno de una familia residente en el área rural de un nivel social medio. Fue el tercer hijo de 11 que tuvieron José Trujillo Valdés, un mediano comerciante, y Altagracia Julia Molina, dedicada a las labores hogareñas. Durante su juventud compartió algunas fechorías con sus hermanos, sobre todo con José Arizmendi, conocido como Petán, quien constantemente tenía problemas con la justicia por robar gallinas y ganado. En el año 1907 obtuvo una plaza de telegrafista. Posteriormente, en 1916, se integró a una pandilla de jóvenes conocida como La 44, que se dedicaba principalmente a asaltar bodegas. En mayo, el gobierno de Estados Unidos invadió la República Dominicana, que se encontraba casi en estado de guerra civil, justificando su intervención bajo el alegato de que el gobierno dominicano había violado la Convención de 1907, que le otorgaba el control de las aduanas. El contraalmirante Knapp leyó una proclama donde se ponía al país bajo la soberanía estadounidense. Las tropas de ocupación desarmaron a la población confiscando fusiles y revólveres, eliminando a los antiguos caudillos y creando las condiciones para estabilizar el país mediante un ejército fuerte y carreteras. Estas fuerzas represivas apresaron, torturaron y asesinaron a muchas personas de las zonas rurales del este, donde surgieron y combatieron los movimientos armados llamados gavilleros. A finales de ese año, Trujillo comenzó a trabajar en la industria azucarera como guardacampestre, una especie de policía privada encargada de mantener el orden en el central azucarero. En diciembre de 1918, envió una carta pidiendo un puesto de oficial en la Guardia Nacional organizada por la ocupación. Su tío, Teodulo Pina Chevalier, jefe del servicio de inteligencia de dicho cuerpo armado, influyó para que fuera nombrado segundo teniente de la Guardia Nacional. Trujillo ascendió rápidamente gracias a la disciplina, dureza y a la confianza que se granjeó con las tropas estadounidenses. El mayor Thomas E. Watson lo catalogó en un informe como uno de los mejores en servicio. Tras realizar estudios en la Escuela de Oficiales del Departamento Norte, fue nombrado inspector, y tras la muerte del mayor César Lora en circunstancias inesperadas, fue ascendido al grado de mayor. En 1924, tras el acuerdo Hughes-Peinado, las tropas de ocupación salieron del país y el general Horacio Vázquez asumió la presidencia. Tras la salida de las tropas, la Policía Nacional quedó como la única fuerza pública y Vázquez nombró a Trujillo teniente coronel y jefe del Estado Mayor. En mayo de 1928 fue convertida en Ejército Nacional, bajo la conducción de Trujillo, a quien Vázquez otorgó el rango de general de brigada y comandante en jefe. Los ascensos le permitieron acumular poder y dinero, fortaleciendo sus finanzas con un crédito estatal de $500,000 para el ejército y explotando a presos que ponía a trabajar gratis en sus fincas. A finales de 1929, Vázquez viajó a Estados Unidos para operarse. El presidente interino, Alfonseca, intentó destituir a Trujillo por considerarlo un peligro, pero este se presentó con 14 oficiales en una demostración de fuerza. Montó entonces una conspiración con el político Rafael Estrella Ureña para dar un golpe de Estado. El plan consistía en simular un levantamiento armado en la fortaleza San Luis de Santiago el 23 de febrero de 1930, donde Trujillo ordenaría a las tropas
no hacer resistencia. Cuando los sublevados avanzaron a la capital, el presidente Vázquez se dirigió a la fortaleza Osama, donde Trujillo lo recibió con honores. Vázquez le preguntó si era su presidente o su prisionero, y le ordenó enviar tropas a hacer frente a los alzados. Sin embargo, el general envió oficiales para que relevaran el mando y dejaran avanzar a los insurrectos. Consumado el golpe, las fuerzas de Estrella Ureña entraron a Santo Domingo el 26 de febrero. Tras negociaciones en la Embajada de Estados Unidos, Vázquez renunció y Estrella Ureña asumió la presidencia provisional, nombrando en puestos clave a personas vinculadas a Trujillo. Para las elecciones de mayo, la alianza La Confederación de Partidos postuló al jefe a la presidencia. El capitán Miguel Ángel Paulino dirigió la banda criminal La 42, desatando el terror en las calles y ametrallando a los dirigentes opositores de la Alianza Nacional Progresista. Debido a la violencia, los miembros de la Junta Central Electoral renunciaron y fueron sustituidos por personas leales al general. 2 días antes de los comicios, la oposición retiró sus candidaturas denunciando el fraude. Trujillo ganó con un absurdo 99% de los votos, que superaba el total de la población inscrita. Hombres armados asaltaron la Corte Suprema de Justicia para robarse la documentación de la denuncia, y el 16 de agosto prestó juramento como presidente de la República. Al comenzar a gobernar, Trujillo colocó en puestos claves a gente de su confianza. A Rafael Vidal lo nombró secretario de la presidencia. A su tío, Teodulo Pina Chevalier, lo nombró secretario de Estado de Trabajo y Comunicaciones. Y a Simón Díaz lo ascendió a general de brigada y lo nombró jefe del ejército. Solo 18 días después de su toma de posesión, el 3 de septiembre, el ciclón San Zenón destruyó la ciudad de Santo Domingo, provocando millares de muertes y graves daños materiales. Trujillo utilizó la catástrofe para concentrar el poder, tomando medidas drásticas de emergencia para reducir gastos públicos. El gobierno detuvo obras, frenó el pago de la deuda interna, despidió a más de la mitad de los empleados públicos y recortó los sueldos a la mitad. Asimismo, impuso por ley la suspensión del pago de la deuda externa. Para controlar la escasez de dólares, elevó los impuestos a las importaciones, reduciéndolas en un 50% entre 1930 y 1932. Estas medidas crearon un profundo malestar, pero la población las aceptó debido a la extrema violencia ejercida por el gobierno. La consolidación política exigió el exterminio de toda la oposición interna y de los viejos caudillos territoriales. Antes de su jura oficial, ya ordenó el horrendo asesinato en Santiago del líder horacista Virgilio Martínez Reina y de su esposa embarazada. En noviembre, el general Cipriano Bencosme se alzó en armas y fue fusilado en Puerto Plata. Trujillo ordenó que el cadáver fuera exhibido en una acera de Moca para que el pueblo le temiera a su régimen. Y como muestra de su crueldad, visitó a su viuda y le dio el pésame. La viuda lo aceptó porque temía por la muerte de sus hijos. En enero de 1931, controló el Poder Judicial cuando el Senado renovó por completo a la Judicatura, cambiando a los jueces de la Suprema Corte de Justicia, de Apelación y de los Tribunales de Tierras, de Primera Instancia y de Instrucción. En junio, el caudillo Desiderio Arias también se alzó en armas y fue liquidado a manos del oficial Ludovino Fernández, quien le cortó la cabeza y se la llevó a Trujillo como trofeo. El jefe premió a Ludovino con un ascenso militar. Para consumar su demostración de fuerza militar y someter psicológicamente al pueblo, realizó una impresionante gira por las 12 provincias de la nación, movilizando 1.400 efectivos de infantería y artillería pesada. En agosto de 1931, Trujillo fundó el Partido Dominicano, legalizado en marzo de 1932 como el partido único del régimen de corte fascista, y adoptó un eslogan basado en sus iniciales: rectitud, libertad, trabajo y moralidad. Quien no tenía el carnet de miembro del partido no podía encontrar empleo ni viajar al exterior, y quien tuviera trabajo en el Estado tenía que darle al partido el 10% de su sueldo.
En mayo de 1933, el Congreso creó por ley el rango de Generalísimo de los Ejércitos, que fue ostentado por Trujillo hasta su muerte. Para controlar y someter a las masas, se estableció el sistema obligatorio de portar permanentemente los documentos, conocido como los 3 golpes: la cédula de identidad, el certificado del servicio militar y la credencial de afiliación al Partido Dominicano. Los ciudadanos que no portaran los 3 carnets eran arrestados de inmediato bajo la acusación de delito de vagancia y enviados a campos de trabajos forzados en las plantaciones estatales de Sisal de Azúa y en las fincas arroceras de Nagua, donde las pésimas condiciones provocaron la muerte de más de 10.000 dominicanos. En el plano económico, la crisis mundial redujo drásticamente las exportaciones nacionales, de 28.8 a 9.5 millones de dólares. El desplome del mercado azucarero obligó al régimen a implementar una reestructuración financiera basada en la sustitución de importaciones y en el estímulo forzoso a la producción nacional de arroz, cacao, café, queso y grasas comestibles. El gobierno fijó precios altos para los productos locales y repartió tierras baldías en zonas apartadas a familias campesinas, garantizando el consumo interno de alimentos y deteniendo la crisis. En las elecciones de 1934, Trujillo se postuló como candidato único llevando a Jacinto Peinado de vicepresidente, obteniendo el predecible 100% de los votos. Al mejorar los ingresos aduaneros y comerciales en 1935, el Estado reinició la inversión en obras públicas, construyendo puentes, carreteras y modernizando los puertos de San Pedro de Macorís y Puerto Plata, para beneficio de los monopolios privados del dictador. Con el control total de los poderes del Estado, la megalomanía urbana del jefe llegó a su cumbre. En enero de 1936, el Congreso aprobó el rebautizo de la milenaria capital de Santo Domingo bajo el nombre oficial de Ciudad Trujillo. Igualmente, el Pico Duarte, la montaña más alta de la isla, fue renombrado como Pico Trujillo. Los textos escolares se convirtieron en herramientas de adoctrinamiento, donde se obligaba a los niños a entonar cantos de alabanza al benefactor de la patria y a memorizar frases como «Ama a Trujillo porque te da paz» y «Trujillo no duerme pensando en el bienestar de su pueblo». El control de las masas requería del sometimiento de las instituciones religiosas. En 1932, el Vaticano nombró al padre Rafael Castellanos al frente del arzobispado. Castellanos, hombre de sólidos principios, omitió el nombre de Trujillo en una bendición pública durante una misa en Santiago. En represalia, le retiró de inmediato el apoyo económico a la Iglesia y exigió su destitución al Vaticano. En 1935, el Vaticano nombró arzobispo a Ricardo Pittini, quien se convirtió en un fiel colaborador del régimen. Pittini oficiaba misas dedicadas a la salud del jefe, que llegaron a superar las 400 por año. En marzo de 1936, los gobiernos de República Dominicana y Haití llegaron a un acuerdo sobre las fronteras de ambos países. Para sacarle beneficio político a dicho acuerdo, la Cancillería Dominicana gestionó ante el Comité del Premio Nobel del Parlamento de Noruega que le concedieran dicho premio a Trujillo y al presidente de Haití, Stenio Vincent. En Noruega nadie le hizo caso al pedido del gobierno dominicano. En octubre de 1937, el gran pacifista de pronto se convirtió en un brutal asesino. Trujillo pronunció un discurso en la frontera acusando a los inmigrantes haitianos de robar ganado y víveres, declarando ante la multitud que remediaría el problema. De inmediato, dio la orden de ejecutar un genocidio que se extendió por 6 días en la frontera noroeste y el Cibao, conocido como la Masacre del Perejil. El ejército exterminó a una cifra estimada de entre 15 y 20.000 personas de piel oscura, utilizando una macabra prueba lingüística. Los soldados mostraban una rama de perejil a las víctimas y les exigían pronunciar su nombre. Aquellos que por su acento criollo francés no articulaban correctamente la letra R eran ejecutados en el acto. Para simular un supuesto levantamiento civil espontáneo de campesinos dominicanos, ordenó expresamente a las tropas utilizar solo machetes, palas
cuchillos y bayonetas en lugar de armas de fuego. A muchos se les obligó a cavar sus propias fosas antes de asesinarlos. Para el tirano, que ya controlaba una parte importante de la economía dominicana, era inaceptable la presencia de colonias haitianas con negocios y moneda propia. Pero el genocidio también se debió a sus ideas racistas, ideas que también difundían los intelectuales que le rodeaban. Tras el crimen, el presidente haitiano Vincent guardó silencio inicial por temor a un enfrentamiento militar, pero la presión internacional obligó a un arbitraje en Washington. Trujillo firmó un convenio con el gobierno de Haití, mediante el cual se comprometía a pagarle $750,000, suma que redujo mediante sobornos directos en Puerto Príncipe a $550,000. Debido a la corrupción de los funcionarios haitianos, las víctimas sobrevivientes reales terminaron recibiendo apenas unos centavos por cabeza. El escándalo creado por la matanza de la población haitiana obligó al dictador a no postularse a la presidencia para las elecciones del año 1938. Su partido postuló a dos candidatos designados por él: Jacinto Peinado para la presidencia y Manuel de Jesús Troncoso de la Concha para la vicepresidencia. Ambos ganaron las elecciones con el 100% de los votos, pues no había partidos en la oposición. Peinado fue relegado a una oficina secundaria, mientras el generalísimo retenía su despacho principal y el mando absoluto de las Fuerzas Armadas. Para lavar su imagen de cara a la comunidad internacional en plena antesala de la Segunda Guerra Mundial, el régimen desplegó una estrategia humanitaria. En la conferencia de Evian, el país ofreció asilo para los judíos perseguidos por el régimen nazi, comprometiéndose a recibir a 100,000 refugiados tras cobrar $1 millón, y negoció la acogida de unos 4,000 exiliados de la República Española tras el fin de la Guerra Civil. En 1940, murió Jacinto Peinado y asumió la presidencia Troncoso de la Concha. El gabinete de gobierno se mantuvo igual y los Trujillo siguieron mandando y recibiendo condecoraciones. En mayo llegaron los primeros 750 colonos judíos al poblado de Sosúa. El mayor logro político del periodo fue el Tratado Trujillo-Hull del 24 de septiembre, mediante el cual Estados Unidos devolvió el control absoluto de las aduanas a la República Dominicana. El Congreso le otorgó el título de Restaurador de la Independencia Financiera y declaró joya nacional la pluma con la que firmó el acuerdo. En 1941, el Estado compró el National City Bank, banco estadounidense que manejaba los fondos de las aduanas, y que años después se transformó en banco de reservas. Tras el ataque a Pearl Harbor el 7 de diciembre, el generalísimo ordenó al presidente títere declarar de inmediato la guerra a las potencias del eje para justificar su tiranía ante Washington. A principios de 1942 se aprobó una reforma constitucional que otorgó a las mujeres derechos políticos, ampliaba el periodo presidencial a 5 años y eliminaba el cargo de vicepresidente. En febrero, Trujillo fue proclamado candidato a la presidencia para el periodo 1942-1947. Para los 100 años de la independencia, en febrero de 1944, organizó las fiestas del centenario, comparándose con Juan Pablo Duarte en medio de una severa inflación de guerra. El auge de la posguerra elevó las exportaciones de azúcar, cacao y café de 17 a 48 millones de dólares. Con estos excedentes, Trujillo se presentó ante las cámaras legislativas en julio de 1947 y saldó en su totalidad la deuda exterior del país, por un monto exacto de $9.271.855.55. El desarrollo impulsado por el régimen se concentró en el enriquecimiento de la minoría trujillista, a costa de la pobreza y la explotación del resto. En sus primeros años como presidente utilizó parte de su dinero para comprar tierras y ganado, pero las compras no las hacía según la ley, sino aplicando la violencia. Cuando compraba una finca, pagaba el precio que él quería, y el vendedor tenía que aceptarlo porque si se quejaba podía ser asesinado por el ejército o por un criminal pagado por la dictadura. En la medida en que sus recursos económicos crecían, se dedicó a crear monopolios.
Durante su primer gobierno creó monopolios de la producción y venta de leche, carne, sal y de los seguros, organizando la compañía de seguros San Rafael, de su propiedad. Durante su segundo mandato amplió su dominio sobre la economía nacional. Compró la compañía Anónima Tabacalera y creó una empresa que era la única que le proveía calzados al ejército. Para mediados de los años 40, la mayoría del campesinado dominicano era pobre y lucraba con su trabajo a los usureros y a los comerciantes, entre los cuales estaban Trujillo y sus hermanos. Tan precaria era la vida rural que miles de niños tenían que trabajar para ayudar a sostener a sus familias. De un total de 750.000 personas que trabajaban en el campo, 250.000 eran menores. Esta situación provocó en enero de 1946 la histórica huelga azucarera del Este. Los obreros de los ingenios de La Romana y San Pedro de Macorís paralizaron las moliendas protestando de forma pacífica por los pagos de miseria, bajo el liderazgo firme de los dirigentes sindicales. Acorralado ante la mirada de los observadores internacionales, Trujillo recurrió al engaño. Sentó a sus funcionarios en la mesa de negociaciones, donde participaron activamente el intelectual Ramón Marrero Aristi y el abogado español Jesús de Galíndez, y aceptó otorgar un aumento salarial del 100% y fijar la jornada laboral de 8 horas. Sin embargo, consumado el fin de la huelga, el dictador desató una ola de arrestos masivos y persecuciones. Los militares asaltaron los locales sindicales y detuvieron a los cabecillas. Los dirigentes obreros, Julio Aníbal García Dixon y Héctor Quesada, fueron brutalmente asesinados. Trujillo unificó a la fuerza a todos los sindicatos dentro de la oficialista Confederación Dominicana del Trabajo, controlada por Francisco Prats Ramírez, un incondicional suyo. El líder sindical, Mauricio Báez, logró exiliarse en La Habana, pero el terror de la dictadura lo alcanzó en diciembre de 1950, cuando agentes encubiertos del régimen lo secuestraron en la calle Cervantes. Nunca más se volvió a saber de su paradero. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, en agosto de 1945 la dictadura estaba débil, pues habían sido derrotados los gobiernos de las potencias del eje: Alemania, Italia y Japón. Ante un contexto internacional desfavorable para los gobiernos autocráticos, Trujillo quiso dar una imagen de apertura de su régimen. Ideó el siguiente plan: aparentar que les permitiera a sus opositores, incluyendo a los comunistas o socialistas del Partido Socialista Popular, legalizarse y actuar abiertamente en política, para así mostrarse ante el mundo como un demócrata, y luego atacarlos para quedar bien con el gobierno de Estados Unidos. Aprovechando la relativa debilidad de la dictadura, un grupo de estudiantes creó la Juventud Democrática. El PSP y la Juventud Democrática realizaron un mitin pacífico en el Parque Colón. La actividad había sido autorizada por la policía, pero agentes al servicio del régimen la reprimieron. Las promesas de Trujillo eran falsas y sus métodos favoritos, el engaño y la represión, pronto salieron a la luz. El dirigente, Freddy Valdés, y otros revolucionarios fueron encarcelados. A Valdés lo colgaron de las muñecas hasta que éstas se partieron y murió desangrado. En el exterior, los exiliados consideraron que había llegado el momento de derrocar a Trujillo a través de la lucha armada. En 1947, dominicanos, cubanos y revolucionarios de otras nacionalidades crearon un ejército de 1.300 combatientes, incluyendo a Fidel Castro y al poeta Pedro Mir, para iniciar una expedición armada. Recibieron entrenamiento militar y se fueron hacia Cayo Confites. Enterado del plan, Trujillo advirtió: desde que el primer invasor pise tierra dominicana, comenzaremos a bombardear la ciudad de La Habana. Ante el peligro de una guerra en el Caribe, el gobierno de Estados Unidos presionó al presidente de Cuba, Ramón Grau San Martín, para que la detuviera. Los expedicionarios fueron obligados por la Marina cubana a desembarcar y fueron apresados. Después un grupo planificó otra invasión, pero esta vez desde Guatemala. El 19 de junio de 1949 los expedicionarios salieron, pero debido al mal tiempo,
solo un avión aterrizó en las costas de Luperón. En ese avión iban 15 combatientes, y a los pocos días, 10 fueron asesinados y 5 apresados. El autócrata no los asesinó porque necesitaba algunos prisioneros vivos para montar un proceso público. El fracaso de la acción de Luperón fortaleció a la dictadura. Trujillo no se postuló a la presidencia en las elecciones del año 1952 y llevó como candidato a su hermano, Héctor Bienvenido Trujillo, quien ganó con el 100% de los votos emitidos, pues, de nuevo, solo el Partido Dominicano participó en las elecciones. En junio de 1954, Trujillo viajó a Madrid, donde fue recibido con grandes honores militares por el dictador español Francisco Franco, otorgándose mutuamente condecoraciones y mostrando la buena sintonía entre los dos regímenes. En junio, también firmó con el Papa Pío XII un concordato. El acuerdo le permitía legitimar a su gobierno, a cambio de muchos privilegios otorgados a la Iglesia, como garantizar la enseñanza de la religión y la moral católicas en las escuelas públicas. Para celebrar los 25 años de gobierno, Trujillo realizó la llamada Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre, en donde se coronó a su hija menor como Angelita I. El Estado dominicano invirtió 30 millones de pesos, casi un tercio del presupuesto, y se gastó en todo tipo de lujos. Solo el vestido de Angelita costó $80,000. El jefe tenía una necesidad incontrolable de acumular y exhibir riquezas, llegando a coleccionar 10,000 corbatas, 2,000 trajes y uniformes y 500 pares de zapatos. Ese derroche le sirvió para satisfacer su ego, pero impactó negativamente en la economía, pues el gobierno tuvo serios problemas financieros. En 1957 fundó el SIM, Servicio de Inteligencia Militar. El SIM era una poderosa organización que aterrorizaba a la población mediante crímenes y torturas, y tenía en su nómina a miles de agentes secretos diseminados en todo el país. El SIM vigilaba a la población y delataba y torturaba a los opositores en varios centros de torturas. Nadie en el país se encontraba a salvo de la cárcel o de ser asesinado. También tenía agentes y espías en otros países. Una de sus operaciones en el exterior más sonada fue el secuestro del abogado español Jesús de Galíndez, quien residía en Nueva York. Galíndez había trabajado durante algunos años para el gobierno de Trujillo y en 1946 se fue a vivir a Estados Unidos, donde trabajó como profesor universitario y escribió una obra titulada La Era de Trujillo, en la que narraba algunos horrores de la dictadura dominicana. Antes de publicar su obra, los agentes del régimen lo secuestraron y lo llevaron a República Dominicana, donde lo ejecutaron. El principio del fin comenzó en 1959, tras el triunfo de la Revolución Cubana. El 14 de junio, el exilio organizó una expedición armada antitrujillista, desembarcando por aire en Constanza y por mar en Maimón y Estero Hondo. El ejército trujillista masacró a los guerrilleros y los escasos prisioneros fueron fusilados personalmente por Ramfis Trujillo, el primogénito. El sacrificio catalizó la resistencia interna, fundando la agrupación política 14 de junio, dirigida por Manolo Tavares Justo y su esposa Minerva Mirabal. El SIM respondió arrestando y torturando en la 40 a más de 400 jóvenes, hecho que motivó la histórica Carta Pastoral de la Iglesia Católica, exigiendo el fin de la represión. Aislado y desesperado, Trujillo ordenó a Johnny Aves organizar un atentado terrorista para asesinar al presidente de Venezuela, Rómulo Betancourt, que apoyaba a los exiliados dominicanos y era un constante crítico de su régimen. El 24 de junio de 1960, un carro bomba estalló en Caracas al paso del vehículo presidencial. Betancourt no murió, pero sufrió fuertes quemaduras. Las investigaciones del gobierno venezolano demostraron que Trujillo estaba detrás del atentado. Las naciones que conformaban la OEA rompieron relaciones diplomáticas con la República Dominicana e interrumpieron parcialmente sus relaciones económicas. Trujillo, asustado por lo que se le venía encima, quiso simular que su régimen se liberalizaba y sacó de la presidencia a su hermano Héctor Bienvenido,
quien renunció a su cargo y le entregó el mando formal al vicepresidente, Joaquín Balaguer. El colapso se aceleró tras una última crueldad en noviembre, cuando agentes del SIM asesinaron a garrotazos a las hermanas Mirabal junto a su chofer, introdujeron sus cuerpos en el jeep en que viajaban y arrojaron el vehículo por una pendiente de la carretera para simular un accidente. El asesinato de las hermanas Mirabal debilitó políticamente a Trujillo. La indignación popular aumentó y era indicio de que se acercaba el fin de la dictadura. Cuando era evidente que el régimen se tambaleaba y que el tirano no entregaría pacíficamente el poder, gente de su propio entorno montó una conspiración con el apoyo de Estados Unidos. La noche del 30 de mayo de 1961, Trujillo viajaba sin escolta por la carretera hacia San Cristóbal para visitar a una joven amante. Su vehículo fue emboscado y tiroteado por un grupo de acción armado con fusiles provistos por la CIA. Tras recibir 7 impactos de bala, el dictador bajó herido a combatir sobre el asfalto y cayó abatido. Antonio de la Maza le dio el tiro de gracia en la cabeza exclamando: «Este guaraguao no come más pollo». Su hijo Ramfis regresó de Francia y asumió el poder. El general de las Fuerzas Armadas, Pupo Román, fue descubierto como cómplice y torturado de forma sádica hasta su ejecución. Antes de huir definitivamente ante las protestas e insubordinaciones, Ramfis condujo personalmente a los 6 conspiradores sobrevivientes a la Hacienda María y los fusiló uno por uno. Cuando se fueron los Trujillo, se formó un gobierno provisional. Después fue electo presidente el profesor Juan Bosch, quien inició un gobierno de reformas democráticas, pero pronto fue derrocado por un golpe militar. Al iniciar una guerra civil, el gobierno estadounidense invadió el país. Finalmente, Balaguer ganó con fraude y gobernó hasta 1978, tiempo donde le garantizó la impunidad a muchos trujillistas.